Bienvenidos nuevamente a la segunda entrega del seminario de capacitación Prota Structure 2024 de 0 a 100. Hoy estaremos igual el ingeniero Víctor Bisonó Ramia, el partner para Prota en República Dominicana, y mi persona, Juan Carlos Restrepo, partner para Colombia, y pues estamos apoyando todo el desarrollo en región de Prota Software en español. Perfecto, entonces vamos a retomar. Para los que pronto no asistieron la primera sesión, un poco de la metodología, ¿sí? Entonces, nuestra metodología, vamos a hacer 14 clases, una cada semana, 2 horas, donde vamos a ver temas específicos, ¿sí? Somos muchas personas, por lo tanto, vamos a hacer el ejercicio con micrófono apagado, pero con nuestras preguntas y respuestas activado, para que allí puedan ir escribiendo las inquietudes. Y mientras vamos haciendo el desarrollo de clase, eh, si estoy presentando yo, Víctor, iré dando respuestas y al final miraremos las que son más relevantes con el tema específico que ha sido tratado durante el día y daremos respuestas, ¿sí? Bueno, también, ya como lo venía diciendo, o lo vimos en la clase pasada, vamos a hacer primero un barrido general de preceptos para hacer la parte de la modelación, y hacia la quinta clase, después de haber hecho un barrido por todas las opciones de proyecto para la generación de geometrías y cargados y hacer análisis, nos vamos a pasar a hacer un ejercicio específico para que cada uno de ustedes pueda ir explorando las capacidades del programa. Y bueno, y para la agenda de hoy, como está en el PDF que compartimos en su momento y que vamos a poner de nuevo en el grupo de WhatsApp para los que de pronto se han vinculado en esta última semana, tengan acceso. El día de hoy vamos a hablar de la modelación de elementos de concreto. Y entonces tenemos 10 pasos, 10 puntos que vamos a tratar. Vamos a hablar de cómo iniciar un proyecto y las recomendaciones que necesitamos saber de cómo se organizan los archivos, cómo se guarda y qué hacer o no hacer, las buenas prácticas. Después vamos a hablar de la generación de los ejes y la importancia de los ejes dentro del entorno general del desarrollo de Prota Software. Después vamos a pasar a la parte de configuración de materiales. Allí vamos a ver cómo cada uno, y lo vamos a recorrer en vivo con el ingeniero Víctor, vamos a ver cómo cada uno puede ir configurando a voluntad los materiales con los que normalmente desarrolla sus proyectos y cómo configurar la parte general de la plantilla de la parte de materiales. Después vamos a recorrer la forma cómo se genera la parte de la generación de columnas dentro del programa, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar de los tipos de secciones, las excentricidades, vamos a hablar de poder asignar apoyos, cambiar geometrías. Luego pasaremos al tema de muros de concreto, y cómo se insertan los muros de concreto, cómo se fusionan los muros de concreto y cómo hacer la abertura dentro de los muros de concreto. Después pasaremos a las vigas de concreto, ¿sí? Y allí vamos a entender la importancia de las excentricidades y cómo se insertan las vigas, cómo se le pueden cambiar las condiciones de extremo y una de las nuevas funcionalidades de Prota 2024, que es el uso de elementos que no hacen parte del sistema principal de resistencia sísmica. Bueno, luego pasaremos a las losas de concreto, donde hablaremos de la generación de las librerías para carga y los diferentes tipos de losas que nos permite el programa ProtaStructures. Hablaremos después de las operaciones que se hacen de piso. Entonces, los conceptos de pisos similares, los pisos efectivos, cómo insertar sótanos a la hora de la definición como tal de la configuración del edificio. Luego pasaremos en una de las herramientas que personalmente considero bastante poderosas para la generación rápida de modelos, que es el uso de planos inclinados, ¿sí? Ya con eso, pues, estaremos cubriendo la totalidad del tema. Eh, ya han usado, la mayoría de ustedes ya han tenido el programa por más de una semana, seguramente han tenido tiempo para ir cacharreando, explorando mucho de lo que de pronto vamos a ver el día de hoy. Ustedes mismos ya han podido explorar. Sin embargo,
pues siempre aparecen nuevos tips de cosas que hacen que de esa modelación un poco más rápida. Entonces, al final de estos 9 elementos que tenemos para hoy, vamos a responder, si nos queda tiempo, y creo que hoy con el tiempo estamos bastante bien, para que podamos atender las dudas, las preguntas, lo que de pronto se ha generado a partir de esta primera semana de ustedes frente a un nuevo software, que siempre será un desafío, ¿cierto? Siempre se acerca a uno con un poco de escepticismo, el aprender una nueva herramienta siempre costará un poco, pero pues diga, estamos nosotros acá para poder dar ese apoyo y vean las bondades de nuestra herramienta. Perfecto. Entonces, vamos a arrancar. Y entonces hablamos de lo primero que tenemos que saber y tener muy claro es la forma como se manejan los archivos dentro del programa ProtaStructures. Entonces, tal vez algunos pueden estar familiarizados con otro tipo de programas que no generan un solo archivo, sino que generan una carpeta debido a la densidad del trabajo que pasa al interior del mismo programa. Pues lo mismo pasa con Prota. Cuando creamos un proyecto, no es un solo archivo, es un conjunto de archivos, todos bastante importantes, elementos que se complementan uno con el otro y que permiten hacer el paso de un programa al otro programa. Por lo tanto, cuando vamos a manejar proyectos con Prota, lo que creamos es una carpeta y la carpeta va a tener la información completa del proyecto. Entonces, todos los archivos del proyecto se van a guardar en una carpeta que se llama Project Folder, que es la carpeta del proyecto. Y cuando creamos el, el, el proyecto como tal, se va a crear una carpeta con el nombre que le asignemos al proyecto. Y dentro de esa carpeta va a estar toda la serie de archivos que hacen parte como tal de el proyecto en sí, ¿sí? Miremos un poco. Cuando vamos a crear un proyecto, entonces vamos a ver cómo dentro de la carpeta, de la carpeta crear, cuando vamos a crear, él nos va a permitir escoger una carpeta donde a partir de ese momento vamos a guardar nuestros archivos. Por defecto, él va a abrir una carpeta dentro de mis documentos en una que se llama Protadata, en este caso, versión 2024. Entonces crea un archivo dentro de mis documentos que se llama Protadata 2024. Allí se van a empezar a alojar cada una de las carpetas que conforma el proyecto. Entonces es así como si vemos la dirección acá en la carpeta de Protadata, pues van a aparecer diferentes carpetas. Cada una de estas carpetas es reconocida como un proyecto dentro del programa. Así que nosotros cuando queremos buscar un archivo, no nos vamos hasta la carpeta directa del archivo, sino que vamos a la carpeta contenedora. Y la carpeta contenedora nos va a mostrar los diferentes proyectos que están dentro de esa carpeta, ¿sí? Como le decía, si, por ejemplo, queremos hacer un cambio o hacerle una copia al proyecto, si nosotros nos ponemos a cambiar el nombre de la carpeta como tal, no nos va a funcionar, ya no nos va a abrir. Entonces, la idea es que cuando necesitemos hacer una copia del proyecto, lo que debemos hacer es aplicar un guardar como y colocarle un nuevo nombre para que él le cambie el nombre de la carpeta y le cambie el nombre a cada uno de los archivos que conforma la carpeta. Perfecto. Entonces, hablemos de las buenas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que recomienda el programa? ¿Sí? Para un desempeño óptimo. Lo primero es tratar de trabajar en un disco local, ¿sí? Para desempeño óptimo. Y digo que para desempeño óptimo no significa que no se pueda usar. En realidad, yo uso carpetas en OneDrive y no, sobre todo en Google Drive es donde yo tengo mi información almacenada. Sin embargo, pues hay que estar muy pendientes porque esa información se debe estar sincronizando y como es una carpeta completa, a veces uno va a querer correr y el programa no tiene todos los archivos disponibles y no corre. Por eso es que la recomendación siempre es trabajar en un disco local, ¿sí? Y tratar de no trabajar en discos externos, como en un drive, pues a pesar que pues las velocidades ahora de conexión de los discos externos al computador han mejorado bastante, lo ideal es poder trabajar
dentro de un disco local. Y exactamente lo que decía anteriormente, no se recomienda utilizar carpetas en OneDrive, ¿sí? Cuando estamos hablando de proyectos de ProtaStructure, ahí no es recomendable, pero funciona, ¿sí? Pero cuando estamos trabajando en proyectos de estructura metálica con ProtaSteel, la generación de planos sí a veces genera problemas. Entonces sí, la recomendación es utilizar disco local. Lo mismo que decía anteriormente, el, eh, cuando queremos guardar el archivo, pues con un nombre diferente, lo guardamos como, ¿cierto? Guardamos el proyecto como con otro nombre. Y cuando necesitamos compartir un archivo, el programa tiene un botón para decir archivar. Y entonces va a coger toda la carpeta y la convierte en un archivo comprimido, que es el que se puede compartir para, para poder revisar desde otra parte externa. El programa hace copias automáticas cada hora y genera hasta 3 backups. Eso se puede configurar dentro del panel de control del programa como lo vimos en la clase pasada. Perfecto. Entonces ahora, primer paso y bastante importante, generación de ejes. Yo quiero hacer aquí un hincapié especial con el tema de los ejes. Y es que eh, para mí, para que entendamos un poco la importancia del eje y podamos entender este criterio a diferencia de tal vez otros programas que funcionan con coordenadas y puntos. La inserción de ejes dentro de Prota es el elemento que nos permite a nosotros poder amarrar o vincular elementos. Es decir, cuando creamos un eje, y insertamos unos elementos al eje, estos elementos empiezan a vivir en el eje, ¿sí? Y esto es lo que le da también la habilidad al programa para entender, por ejemplo, cuando una columna de pronto de varios vanos, si está sobre un mismo eje, cuándo inicia y cuándo termina. El programa es capaz de reconocer el número de vanos, los apoyos, por dónde pasa, porque estos elementos están viviendo dentro de un eje. Por lo tanto, la construcción de ejes pues es vital para el desarrollo de la parte de proyecto, sobre todo en la parte de concreto. En estructura metálica sí de pronto hay un poco más de versatilidad, teniendo en cuenta que mucho del detallamiento y el ejercicio de detallado no depende como tal de los elementos de continuidad que tenga a inicio y fin. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué debemos saber de los ejes? Pues que cuando los ejes se intersectan, pues van a reconocer unos puntos en los cuales vamos a poder amarrar las estructuras, ¿sí? Cada eje tiene una dirección. Entonces, hablamos de una dirección 1 que va a ser la dirección de X, dirección 2 la dirección de Y, ¿sí? Y que el programa cuando tiene unos ejes casi ortogonales, tiene herramientas para poder ortogonalizar y poder hacer mejor como todo el tema de modelación. Es completamente libre y arbitraria la posición. Sin embargo, pues nosotros como ingenieros y organizados desde la parte normativa, pues las verificaciones muchas veces las tenemos que hacer es en dos direcciones y entonces eso nos permite darle un poco de estructura a la información de cómo se va a construir los modelos. Perfecto. Importante, las columnas pueden existir únicamente si está un eje pasando por algún lado, tocándolo, así sea de forma secante, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver cuando estemos hablando del tema de columnas, ¿sí? Y ahora cuando hablamos de modelar ejes dentro de Prota, pues las herramientas y las posibilidades que tenemos para insertar ejes dentro del programa son bastante diversas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las barras de herramientas para inserción de ejes y allí vamos a hablar de cómo poder hacer ejes individuales, sean rectos, multisegmento o ejes curvos. También un generador de ejes ortogonales, donde podemos ingresar las separaciones, el número de vanos y él automáticamente genera la grilla, una cuadrícula para insertar elementos y para importar desde XF. Hoy no vamos a hablar de la importación de XF, pues que tenemos una sesión específica de, de la parte del manejo con los archivos de XF, ¿sí? Pero pues digamos que como abrebocas, esto que vamos a mostrar de cómo hacerlo uno a uno de forma manual, ¿sí?
pues hay una manera bastante simple de poderse traer toda la parte de ejes desde un archivo de DXF. Pero bueno, como les decía, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora, lo primero que vamos a mirar dentro la inserción de ejes es la configuración del paso. Y es que cuando vamos aquí al barra de control, el menú, vamos a poderle definir los pasos de las longitudes y también de los ángulos. Ya vamos a ver a qué se refiere. Por ejemplo, aquí estamos definiendo que el paso en longitudes es de 1000 y el ángulo de 5 grados. Entonces ahora vamos a insertar los ejes. Esta es la herramienta. Si ustedes vieron cuando hicimos clic, abre un menú. Ese es el botón, esa es la barra de herramientas de ejes y la puedo ubicar donde mejor considere. La puedo desplazar para un lado y para el otro. Entonces ya cuando esté abierta, pues lo que nos queda es empezar a operarlo. ¿Y cómo es que vemos esa barra de herramientas? En esa barra de herramientas lo que vamos a ver es el método de inserción. Entonces, dentro del método de inserción tenemos tres tipos de ejes. Tenemos el eje recto y sencillo, que es señalo un punto y señalo otro. Perdón, me devuelvo. Tenemos el eje sencillo, que es señalar un punto y señalar otro, ¿sí? Tenemos el eje multisegmento y tenemos los ejes curvos, ¿sí? Si ustedes ven, también hay unas bolitas, unas burbujitas que tenemos ahí. Esa es la posibilidad de decir o de separar entre un eje principal y ejes secundarios que a veces son necesarios para temas de construcción. En la parte superior vemos cómo es la parte del nombrado de ejes, ¿sí? Y bueno. Vamos a ver cómo entonces creamos un eje sencillo. Cuando vamos a crear un eje sencillo, pues lo primero que tenemos que hacer es, con el activado el menú de herramientas, vamos a definir qué es un eje sencillo. Y miremos que el label que está activado es la letra A. Cuando pico el primer punto, selecciono cualquier punto de la grilla, ¿sí? Entonces, pues selecciono el primer punto y vemos cómo se activa un menú donde nos va mostrando el ángulo y la distancia, ¿sí? Sí, cuando estamos haciendo este movimiento, mantenemos oprimida la letra control, las distancias que fijamos dentro del step, vamos a ver cómo esa longitud va a variar de 1000 en 1000 y el ángulo de 5 en 5, porque así es como estaba confirmado. Cuando ya he definido, pues simplemente pico el segundo punto. Por ejemplo, aquí hicimos un eje recto de longitud de 25.000, 25 metros. Perfecto. Ahora, eh, vamos a crear un otro elemento, otro eje cualquiera. Entonces, para esta creación de este eje, lo que vamos a hacer ahora es, perdón, ahora vamos a hablar de un eje, una creación de eje cualquiera. Para la creación de este eje cualquiera, vamos a señalar un primer punto, ¿sí? Y vamos a ver cómo nos muestra las longitudes. Si yo le hundo la tecla F2, abre un comando donde nos permite ingresar de manera manual la longitud específica. Y si me voy con Tab, puedo también incluir el ángulo específico en el que quiero que ese eje esté. Enter para confirmar y queda mi ángulo, ¿sí? Ahora, si lo que necesito es ingresar un eje con el delta de X y delta de Y, lo mismo. Coloco la distancia, activo con F2 el botón para ingresar el valor manual, escribo la distancia, el delta de X, coma, el delta de Y, y él va de manera automática a reconocer en la geometría de ese eje, enter para confirmar, y así quedan las diferentes formas para crear un eje simple. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar del eje multisegmento. El eje multisegmento, pues es bastante potente e útil cuando estamos haciendo estructuras de concreto un poco regulares. ¿Cómo la insertamos? Llamamos al botón y empezamos a señalar los puntos en los cuales quiero que el botón vaya el multisegmento. Si de pronto me equivoqué en alguno de los elementos, hundo cancel y él va a eliminar el último punto que ingresé para poder ingresar el nuevo punto y funciona normal las teclas F2 para poder ingresar de manera manual los valores del siguiente punto, ¿sí? Entonces, como les decía, la versatilidad es que este eje multisegmento pues va a permitir
reconocer una viga tal vez en concreto, que hablando hoy de la modelación de concreto, pues una viga que pueda tener una dirección no ortogonal dentro de una estructura y va a reconocer la longitud específica del eje multisegmento, ya que la viga vive dentro del elemento. ¿Ok? Perfecto. Sigamos. Ahora vamos a hablar de ejes curvos. Para ingresar ejes curvos, pues lo que debo insertar es primero el punto de inicio, después el punto de llegada y después la longitud del arco. Ahí, como siempre, puedo entrar con la tecla F2 para definir de manera específica el valor que necesito para desarrollo del arco. Y así fácilmente pues queda creado un eje curvo. Enter para terminar, ¿sí? Eh, y múltiples operaciones se pueden hacer entonces con la parte de los ejes. Ahora vamos a hablar del offset para ejes. Tengo un eje definido y quiero un nuevo eje que esté a cierta distancia del elemento. Entonces, vamos a las herramientas que tiene para operaciones de ejes, ¿sí? Esta herramienta la puedo encontrar directamente arriba en el modeling o con el clic derecho se activan todas las opciones. Entonces ahí aparece un offset de ejes y entonces ven cómo de entrada va a coger ese eje y a la distancia que definamos va a crear una copia del eje utilizando el secuencial de la numeración. Y también puede utilizar la tecla F2 para de manera manual ingresar el valor al que estoy haciendo la copia del eje, ¿sí? Cuando ya he terminado, escape, ¿sí? O clic derecho y ya se sale del botón, ¿sí? Ahora, ¿cómo mover ejes? Entonces, lo mismo, las operaciones de los ejes las puedo activar desde clic derecho. Y entonces, simplemente señalo al eje, le digo mover y le ingreso la información específica que debo desplazar el eje, ¿sí? Para rotar los ejes, señalo el eje, le doy el comando clic derecho para activar la menú de herramientas, señalo el punto desde donde el cual voy a rotar, ¿sí? Y él directamente va a aparecer el valor del delta del ángulo con el que quiero rotar. Entonces puedo hundir F2 para hacer la rotación específica, ¿sí? Y después también puedo mover hacia adelante y hacia atrás para cambiar la selección de la longitud de ese arco. O si estoy bien con la longitud que tiene por defecto, confirmo y que haya la rotación del eje. Para alargar y acortar ejes, para alargar y acortar ejes es bastante simple. Señalo el elemento, clic derecho para activar las opciones de ejes. Le coloco alargar y voy a irme hacia uno de los extremos. Él me va a activar el punto y lo puedo mover para adelante y para atrás. Le puedo cambiar o señalar un punto o hundir F2 para ingresar la distancia específica a la cual necesito mover el eje, ¿sí? Eh, y para lo mismo para cortarlo, ¿cierto? Y también aparece a estirar hasta un límite, ¿cierto? Entonces activo el estirar hasta un límite y dibujo una línea que va a marcar el límite para ese eje. Y entonces él va directamente a cortar. Lo bueno de este comando es que sirve para varios ejes. Entonces, si le queda muy largo la asignación de ejes, con este comando rápido de acortar con frontera o con límite, pues creo la línea que va a cortar de manera inmediata todos los ejes que necesito. Ahora, editar con puntos finales, ¿sí? Entonces, la edición de punto final, como su nombre lo indica, es la posibilidad que tenemos de coger un eje específico y cambiar alguno de los extremos. Entonces, simplemente pico un punto específico de la grilla y el extremo que esté más cerca a ese punto se va a desplazar al punto específico que haya sido asignado, ¿sí? Sí, funciona solo para ejes simples. Esto no se puede hacer para ejes múltiples o multisegmento. Ahora hablemos del generador
ejes ortogonales. Esto se parece con la familiaridad que muchos tienen para productos de CSI, se parece mucho a los generadores que traen de ejes que traen sus programas. Simplemente lo primero que hacemos es llamar al generador ortogonal de ejes, ¿sí? E indicamos un punto donde necesito que sea insertado. O sea, que después de activar el comando voy y pico algún punto dentro de él, dentro de nuestro plano, ¿sí? Entonces, señalo un punto cualquiera y él me abre la ventana de diálogo que sale con la información específica para atender los requerimientos. Entonces tengo, ese punto lo puedo cambiar. Si mi coordenada es 0, 0, la edito si quiero. Y si lo que quiero que sea generado es con algún tipo de rotación, es ortogonal pero rotado, pues ahí le coloco el ángulo. Y ya lo que vemos después es eh, cómo quiero que se llamen los ejes en la dirección 1, ¿sí? Y en este caso ven, ahí le estamos diciendo una instrucción que cree 3 ejes separados a 5 metros y que al final tenga una extensión de 2 metros al inicio y al final, ¿cierto? Pero si quiero colocar varios elementos, mire que él mismo nos saca el pastel el programa y nos dice cómo poder colocar ejes simples o múltiples, por ejemplo, separados con coma. Entonces ahí sale un ejemplo, 5000, 2000 por 3, un eje de 5000 y 3 de 2000. Y después de que ya he definido cómo está generado, le digo OK, y lo que vamos a encontrar directamente es una grilla completamente organizada con la separación de los ejes que estábamos esperando encontrar. Antes de hablar de la creación de columnas y pues vamos como un volador, vamos a darle paso a Víctor para que nos muestre cómo es una configuración específica de materiales antes de hablar del siguiente elemento. Buenas noches a todos. Juan, confírmame por favor si mi audio se escucha bien. Perfecto. Excelente. Voy a hacer un share, voy a compartir pantalla. Pues, ok, ahí se debe estar viendo mi pantalla de Prota, ¿correcto? Perfecto, se ve bien. Ok, muy bien. Pues, nuevamente, buenas noches a todos. Vamos a ver un poco acerca de la creación de materiales nuevos. Evidentemente, antes de hacer una modelado de los elementos de hormigón, que en este caso es la clase que nos compete, debemos hacer un seteo de los materiales, de los tipos de materiales que queremos. Claro, esto no es obligatorio, digamos, hacerlo desde el inicio no es obligatorio, pero para ir llevando una secuencia lógica, vamos a hacer esto primero para luego ir explicando los temas de modelado de elementos como tal. En la pestaña de disposición del edificio, que tenemos por acá, podemos venir a la parte de materiales y clicar acá, donde dice materiales, correcto. Esta parte nos abre un prompt, una ventana, donde podemos observar los materiales por defecto que tenemos precreados, que Prota nos tiene precreado, correcto, y todo organizado por elementos. Para columna de concreto, muro de corte, vigas de concreto, tenemos el tipo de hormigón que está preseleccionado y el tipo de acero que tenemos para las vigas, columnas, armaduras, correas y largueros, correcto. En este caso, se pueden cambiar, por ejemplo, en este caso, para columnas de concreto, vamos a presionar acá, donde nosotros tenemos el C300, que es un hormigón de 300 kilos por centímetros cuadrados. Si presionamos acá, nos abre otra ventana donde nos presenta todas las características mecánicas de ese hormigón, correcto. El color del material, que en este caso es un color que le asigna el Prota, correcto. El nombre del material, que en este caso se puede editar, es una etiqueta editable. Módulo de elasticidad, módulo de corte, Poisson, etcétera, etcétera. Y todas estas características son completamente editables. Podemos elegir de los que ya Prota tiene predefinido o en tal caso siempre podemos crear un nuevo material dándole a este signo de más que está por acá abajo.
Acá podemos cambiar el nombre de la etiqueta, los colores y cambiarle todas las características mecánicas del nuevo material y simplemente darle a OK, ¿correcto? En este caso vamos a dejarlo por default en C300, con un millón de 300 kilos, ¿correcto? Y vamos a darle OK, o a cancelar en este caso. Fíjense que de este lado nosotros tenemos materiales predeterminados para todos estos elementos estructurales y tenemos materiales exclusivamente para la cimentación. En este caso las cimentaciones tienen un C300 con un millón de 300 kilos, el tipo de suelo y los enlaces que en este caso se refieren a estribos. Muy bien. De este lado, del lado derecho, tenemos el tipo de acero de refuerzo de los elementos de hormigón. Por ejemplo, si le damos acá al SD60, de form bar, que es barra deformada, igual, del lado izquierdo tenemos todos los aceros que están predefinidos por Protan. Y del lado derecho, todas las características mecánicas de ese acero, incluyendo lo mismo, el nombre del material, color del material y todas las características que nosotros vimos para el hormigón, que son completamente editables. Incluyendo, por ejemplo, acá, donde dice parámetros de barra de acero, tenemos la opción de decirle a Prota qué tipo de símbolo, o por qué tipo de símbolo nosotros queremos reconocer el diámetro del acero. En este caso, el símbolo Phi, que es, digamos, el más común para denotar el diámetro, el tipo de nervio o de deformaciones que tiene el acero. Y acá, por ejemplo, donde dice diámetro de refuerzo, podemos presionar editar, ¿correcto? Nos abre otro prompt. ¿Qué podemos hacer en este prompt? Bueno, en este caso, en la parte de etiqueta, son las etiquetas por default que trae Prota cuando nosotros presionamos, por ejemplo, la unidad métrica. Pero en muchos países, por ejemplo, en República Dominicana es así, la etiqueta que dice 10 es equivalente a una barra de 3 octavos. Por ejemplo, yo tengo la opción de escribir, bueno, yo quiero que en vez de 10, la barra diga 3 octavos. Y en los planos, cuando estemos en Prota Details, ya veremos que todas las barras que sean de 3 octavos tendrán esta etiqueta. Tenemos la opción de cambiarle el diámetro en milímetros o en la unidad que nosotros tengamos elegida en el momento y el área de esa barra, por milímetros cuadrados, por centímetros cuadrados. En esta parte de acá, vemos acá un pequeño simbolito de todos los elementos estructurales de hormigón, como columnas, como de corte, vigas, losas. Estos checkbox que nosotros tenemos por acá, lo que permiten es que nosotros elijamos cuáles son los diámetros de acero que nosotros queremos disponibles para el diseño de estos elementos. Por ejemplo, acá que tenemos todos los checkbox chequeados, ¿correcto? Lo que estamos diciendo es que en todos esos elementos nosotros estamos permitiendo que el Prota chequee con barras de 3 octavos, ¿correcto? Si, por ejemplo, yo digo, bueno, en muros yo no quiero que chequeen con barras de 3 octavos, ni de media, y en columnas tampoco. Prota va a hacer todas las iteraciones del refuerzo para el diseño con todos los diámetros menos 3 octavos y medio, ¿correcto? Y en este caso, bueno, sería con todos los diámetros y todos los otros que estuvieran elegidos. Pero al final lo que quiero decirles es, ustedes tienen la versatilidad de si algún diámetro de barra, ustedes quizás por alguna razón, quizás porque en su zona no sean comercialmente estándar, digamos, ustedes pueden removerlo. Por ejemplo, acá en República Dominicana no es estándar el diámetro 16, que es un diámetro de 5 octavos. Generalmente yo siempre los quito aquí de los checkbox, ¿correcto? Igual, acá ustedes siempre pueden elegir adicionar otro diámetro de acero o bien, como ya les mencioné, editar los que ya están habilitados, ¿correcto? Vamos a darle a cancelar acá y vamos a darle a cancelar acá. Entonces, para estos casos, siempre hay que tener en cuenta que cuando nosotros hayamos hecho la creación de los materiales, si por ejemplo tenemos alguna columna, alguna viga que ya queramos asignarles un material, vamos a suponer que las columnas, esta que está acá, si nosotros nos paramos arriba de la columna, siempre nos va a decir qué tipo de material tiene. Por ejemplo, fíjense que donde dice material, dice por defecto C300. Si quisiéramos cambiar esto, venimos acá, le damos un clic derecho y donde dice editar sección material, correcto, podemos venir acá donde dice materiales
concreto por defecto. Por defecto quiere decir que va a colocar el C300, pero en este caso nosotros podemos elegir qué material nosotros vamos a utilizar. Vamos a decir que queremos cambiar al C240 y pues lo cambiamos y acá vemos cómo cambió el material C240. Igual para las vigas, igual para los muros de corte. Muy bien, Juan, en este caso le toca hacer la presentación de la parte de la creación de columnas, ¿correcto? Perfecto. Y de pronto para complementar lo que nos estaba mostrando Víctor, eh, para eso son las plantillas. En este caso, si nosotros vamos a utilizar, hablemos del caso específico de Colombia, pues usamos la plantilla que está generada para NCR10, pues él directamente va a ir a reemplazar todo el listado de barras de refuerzo y va a colocar el catálogo que tenemos definido en la norma. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, volvemos aquí a compartir pantalla. Y vamos a seguir con la presentación. Y vamos por acá, ¿cierto? Correcto. Entonces, listo. Vamos a hablar de la creación de columnas y de los elementos que hacen parte de una columna. Cuando nosotros insertamos una columna, debemos tener lo que les decía anteriormente, la importancia con los ejes, y es que el, el elemento debe estar creado, su área debe estar en algún punto intersectándose dentro de la intersección de los ejes, ¿sí? O dentro del eje. ¿Por qué? Porque es lo que él necesita específicamente para poder armar los ejes, armar las continuidades de los pórticos, de los muros y demás. Entonces, con eso podemos ver unas características especiales. Esta es la herramienta que se activa cuando vamos a insertar una columna. ¿Y qué tenemos de estos elementos para ver? Primero, el nombre. Y en el nombre vamos a ver cómo él de manera específica va a asignar un nombre en función del piso donde está siendo insertado. Una letra que indica el tipo de elemento, en este caso es C para columnas, aunque eso tiene también su forma de editar, y este es el consecutivo que va quedando para la columna, ¿sí? Ahora, en estas dos, hablando de una sección cuadrada, pues va a ser valores específicos de la dimensión en una dirección y la dirección en la otra, ¿sí? Y estas excentricidades son los que nos va a permitir a nosotros desmarcarnos también de muchos programas que solo diseñan líneas. Y en este caso es la posibilidad de utilizar la geometría y acomodarla de tal manera que el modelo que estamos haciendo estructural coincida específicamente con la parte coincida específicamente con lo que nos está planteando desde la parte arquitectónica. Entonces, como lo vemos, el E1 va a ser la diferencia que hay desde el centroide hasta el eje de la ubicación, ¿cierto? Entonces, en el eje que está ubicado por defecto siempre irá a centros, aunque también la inserción la podemos controlar desde estos comandos que rápidamente nos permiten hacer ubicaciones con respecto a los ejes, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos ubicar a partir de esto los elementos. El límite, pues en este caso, la excentricidad E1 no puede ser mayor que la mitad de B1. ¿Por qué? Porque si fuera mayor, pues el eje estaría por fuera de la columna, cosa que no podemos tener, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos saber con respecto a la parte inicial del tema de columnas, ¿sí? Entonces ahora, cuando vamos a insertar una columna, tenemos esa misma malla que habíamos creado anteriormente. Y cuando vamos a insertar una columna, pues vemos cómo el cuadro de columnas aparece directamente para hacer la inserción. Lo puedo anclar en cualquiera de los puntos, definir la geometría específica que le voy a asignar a la columna.
Es importante entender que las columnas funcionan de arriba para abajo. Es decir, si quiero insertar una columna que vaya desde la base hasta el primer piso, tengo que estar parado en el primer piso, ¿sí? Porque entonces, entendiendo es que las columnas no tengo la libertad de dibujarlas de abajo para arriba o de arriba para abajo. Para poder hacer y empatar el programa directamente, lo importante y muy importante entender y es que las columnas deben cumplir, o mejor dicho, van, como les decía, de arriba para abajo. Es decir, si quiero hacer una columna que vaya del piso 2 al piso 1, tengo que estar parado en el piso 2 para que el programa la inserte de arriba para abajo. Entonces ahora miremos del tema que estamos compartiendo para la columna. Entonces si vemos, activamos el cuadro de columnas, lo ubico donde quiera ubicarlo. Si quiero anclarlo en un lateral, lo anclo, puedo definir la geometría que voy a aplicar, ¿sí? Puedo controlar las excentricidades. En este caso, por defecto, siempre está a centros, pero tengo los botones de acceso rápido que nos permiten de manera muy rápida poder decir en función de esos ejes dónde quiero la columna, si la quiero centrada o la quiero en la intersección de las dos esquinas, en la parte superior. Entonces vean que me muestra todo el cuadrante específico. Y entonces si ven, activa de manera automática las excentricidades que voy a usar para el eje, ¿sí? Entonces nosotros pues estamos más acostumbrados a que las columnas pasan por el centro de la viga, ¿cierto? Pero a veces cuando estamos importando desde CAD, de pronto no tenemos esa versatilidad. Entonces ahora podemos hacer la inserción uno a uno, ¿sí? O podemos hacer un drag para que rápidamente coja todas las intersecciones que haya de ejes y en todas las intersecciones coloque de manera la columna que estamos analizando. Y cada vez que vamos creando un elemento en el árbol de la estructura, vamos viendo cómo cada elemento va cobrando vida. Entonces aquí acabamos de crear 9 columnas y vemos cómo en la parte izquierda, donde sale el árbol de columnas para el primer piso, se han creado 9 elementos. ¿Sí? Si quiero picar cualquier elemento de estos, puedo hacerle clic directamente en alguno de los botones del árbol y me va a seleccionar el elemento específico. Ahora, es el que ya vimos. Ahora miremos cómo cambiar las geometrías. Si vemos este botón nos activa las diferentes posibilidades que tenemos para la geometría de las columnas. Entonces estas geometrías, pues, eh, como ven, pues tenemos algunas secciones especiales todavía dentro de lo que podríamos considerar una columna, ¿sí? Y también ahorita vamos a explorar con una de las opciones que también resulta bastante potente dentro del programa, que es la modificación de secciones a partir de polilíneas. Bueno, si ven, también tengo la posibilidad, como lo veíamos ahora, de poder entrar a hacer la adición específica del tipo de material con el que tenemos la columna. En este caso, cuando dejamos activado el concreto por defecto, pues estamos usando el concreto específico que hemos utilizado para todo el proyecto. Y aquí la posibilidad también de entrar a, a ver las propiedades específicas para entrar a hacer modificaciones en cuanto a comportamientos, ¿sí? Entonces aquí si necesito cambiar el factor con el que de pronto el área está siendo utilizada, lo puedo afectar directamente o manualmente cambiar o editar cada uno de los números que allí lo componen. Columnas circulares, ¿sí? Entonces simplemente tenemos que tener garantizado que la nueva sección está siendo utilizada, ¿sí? Y si vamos a hacer un cambio de las geometrías, pues buscamos la nueva sección y tenemos que decirle update para actualizar el cambio de sección que se esté utilizando. Ahora, importante
ya habíamos visto el primer cuadro que se activa cuando tenemos columnas. Y en el primer cuadro que se activa cuando tenemos columnas está como tal. Las geometrías, ¿sí? El tipo de la geometría de la sección, las excentricidades. Esto es una herramienta para cuando tenemos columnas columnas inclinadas. Entonces nos permite definir que el punto, en este caso, aquí nos está diciendo que esta columna, el punto superior está en la intersección de los ejes A1 y el inferior también con el eje A1. Pero si de pronto lo que tenemos es una columna inclinada, pues acá vamos a tener la posibilidad de cambiar el punto de inserción y vamos a ver reflejado aquí al picar una nueva intersección de ejes, como la columna cambia de ser recta a columna inclinada, ¿sí? Y en las opciones de información 3D, pues entonces aparece una información específica que nos permite modificar la posición. Entonces, en este caso, hablamos de los desniveles, tanto superior como inferior. Entonces, el desnivel superior, como lo vemos, si nosotros, esta es la altura definida por los pisos que hemos establecido para el proyecto. Entonces, cuando hablamos de un desfase superior, positivo, pues estamos diciendo que la columna es un poco más alta de lo que hemos definido, de lo que está definido por el piso. Y si es negativo, lo mismo, pues va a descender. Y lo mismo pasa con el botón inferior. O sea, el programa nos da la posibilidad de usar los pisos para acomodar de manera general el proyecto, pero nos da la posibilidad de poder desplazar los puntos de inicio para arriba o para abajo, ¿sí? De tal manera que podamos, tal vez cuando necesitamos un proyecto en ladera, ¿sí? Y no todos los pisos están al mismo nivel, no todo el nivel de cimentación es el mismo, ¿cierto? Entonces, algunos programas tienen esa limitante, nosotros no tenemos ese problema. Podemos cambiar las posiciones de los arranques de columnas sin olvidar en realidad, pues el tipo de elemento y el inicio y fin. Entonces ahora, también muy importante dentro de las opciones de columnas es la posibilidad de definir el tipo de apoyo. Por defecto, todos los apoyos, todo lo que llegue al nivel 0 está empotrado, ¿sí? Pero es una decisión de que cada ingeniero en función de criterio puede decidir. Y entonces para eso aparecen los tipos de apoyo. Los tipos de apoyo es una herramienta que vamos a encontrar dentro del botón de modelado. Al final en herramientas salen los tipos de apoyo. En el mismo punto donde podemos asignar aisladores sísmicos, también podemos cambiar los tipos de apoyo. Por defecto, cuando sacamos una columna, aquí nos aparece que el tipo de apoyo es el preconfigurado. Si quisiéramos, o sea, completamente empotrado. Si quisiéramos tener un tipo de apoyo diferente, pues tenemos que ir aquí a los tipos de apoyo, crear un nuevo tipo de apoyo y definir las condiciones o las liberaciones que vamos a permitir para ese apoyo, ¿sí? Colocarle un nombre específico, por ejemplo, acá, articulado en Y, ¿sí? Y este articulado en Y, una vez que esté creado entre los tipos de apoyo, cuando vaya a la columna, él me va a activar aquí la posibilidad de escoger ese nuevo tipo de apoyo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la parte de la creación de los muros. Y la creación de los muros, pues es importante entender varias cosas específicas de los muros dentro de Prota, ¿sí? Y esto lo vemos con el cuadro que nos sale cuando activamos los muros. Cuando activamos los muros, eh, como información van a ver que nos sale primero el espesor general del muro, ¿sí? Y esta excentricidad que es simplemente la ubicación del muro con respecto al eje que está siendo generado. Por lo mismo, con lo que decíamos anteriormente, el elemento tiene que vivir dentro del muro, por lo tanto, la excentricidad no puede ser mayor que la mitad del ancho del muro. O sea, tiene ese límite. Si usted quiere meter acá una excentricidad mayor, en este caso el muro es de 25, y usted le quiere aquí colocar 13, entonces simplemente le dice no, 12.5, o sea, la mitad, que es su límite máximo, ¿sí? Y aparecen estos valores IJ, que es
el valor de extensión a partir del punto, ¿cierto? A veces tenemos el eje, pero este muro no termina ahí, sino que da la vuelta. Entonces, cuando tenemos esas particularidades, pues tenemos la posibilidad de dar ese pedacito de extensión que tiene el muro después del eje. Podría ser 0 y el muro terminar específicamente donde esté el eje. O puede ser el valor que queramos en este caso para que a la hora que quiera hacer el empate con el muro que viene en la otra dirección, pues quede de forma armónica, ¿sí? Lo mismo con la parte aquí le está diciendo de dónde a dónde se está uniendo, entonces está uniendo en el eje 1, en la intersección del A1 con el B1, ¿sí? Y lo mismo con la parte inferior. Perfecto. Veamos cómo entonces tenemos las opciones para los muros. Entonces tenemos este modelo, importante de pronto si ahí están viendo la posibilidad que tenemos de activar varias vistas al mismo tiempo y cómo trabaja de manera simultánea. Entonces activo el botón de muros y al activar el botón de muros, pues de una vez me pide los puntos de inicio y fin. Entonces si ven, ese muro está siendo creado con un desfase a inicio y fin de 12.5. Entonces, precisamente para que cuando se va a empatar con el horizontal, pues quede de manera armónicamente creado, ¿sí? Y lo mismo que las columnas, los muros funcionan de arriba para abajo. Entonces, en este caso, si quiero insertar un muro que va desde el sótano o del piso 0 hasta el piso 1, tengo que estar ubicado en el piso 1 para poder hacer la modelación. Por eso, de pronto, a veces, si alguien está en el piso 0 y trata de insertar una columna, pues las columnas no aparecen como posibilidad de ser insertadas. Ahora vamos a hablar de la posibilidad de hacerle aberturas a los muros. Entonces, para hacer la inserción para hacer la inserción de aberturas en los muros, tenemos, espere, me salté uno, perdón. Para hacer la inserción de aberturas en los muros, lo que tengo que hacer es simplemente señalar el elemento, clic derecho, para editar el muro específico y me abre una ventana donde me permite insertar de manera específica la abertura que va a tener ese muro, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, pues ven cómo se le hizo una ventana, un acceso dentro de ese muro, ¿sí? Eh, Ahora, una opción bastante potente del programa es la posibilidad de hacer núcleos de ascensores o núcleos de muros. Es la posibilidad de coger un muro, ¿sí? Y hacer que trabaje de manera conjunta. Entonces ven cómo cuando tengo, en este caso, perdón, cuando tengo este ejercicio de muros, yo puedo simplemente seleccionar los muros que estoy trabajando, ¿sí? Y le puedo decir en la ventana o clic derecho o operaciones de muro y decirle fusionar el muro. Desde ese momento, el muro o el juego de muros va a trabajar como un solo elemento, ¿sí? Ya miraremos más adelante las configuraciones específicas cuando estemos viendo las partes de análisis, las posibilidades que tengo de que ese elemento trabaje como un solo elemento o que trabaje como elementos finitos, mallando como tal el muro. Esos temas que miraremos en el capítulo que estemos haciendo en la parte de análisis. Bueno. Ahora hablemos de las vigas de las vigas de concreto. Entonces, una viga de concreto siempre va a tener la necesidad de tener un punto de inicio y un punto de fin, ¿sí? Disculpe, Juan. ¿Qué tal si antes de pasar a las vigas de concreto hablamos un poco De las, de la adhesión como polilínea y de la perfecto, configuración sí. para análisis de muros? Gracias, gracias. Para que las personas vean un poco acerca de esta Per- modelación ambiental, realmente. Voy a hacer un perfecto, share sí. igual. Gracias, gracias, Víctor, sí. Se me la
Se ve la pantalla del prota, ¿correcto? Juan, confírmeme si Sí, se ve la sí, pantalla del se prota. ve, sí se ve. Bueno, pues para complementar un poco acerca de lo que el ingeniero Juan estaba comentando del modelado de las columnas, vamos a ver un poco acerca de la herramienta que nosotros tenemos disponible acá en Prota para el modelado de columnas y muros como polilínea. ¿Qué es eso? Vamos a suponer que tenemos el siguiente modelo y acá nosotros hemos insertado columnas cuadradas, ¿correcto? Pero vamos a suponer que por la razón que sea, nosotros tenemos una geometría un poco irregular de la columna. Vamos a decir que en la columna vamos a dar clic derecho, ¿correcto? Y vamos a venir acá donde dice editor de la polilínea de columna. Le damos clic. Acá nos abre un prompt donde nos muestra el contorno de la columna como lo hemos modelado, por una columna cuadrada. Tenemos unos cuantos menús por acá. En la parte de editar sección, nosotros tenemos la opción de editar las esquinas como corte de chaflán, por ejemplo. Si nosotros venimos y decimos, bueno, vamos a hacer un corte de chaflán de 80 milímetros, 8 centímetros, fíjense cómo acá nos cortan las esquinas, así con cualquiera de las esquinas que nosotros queramos o con todas. Podemos asignar nuevos puntos, correcto, y estos puntos los podemos mover a voluntad, tanto con el ratón, correcto, o, por ejemplo, si venimos y damos un clic derecho, podemos venir donde dice editar información del vértice. Y aquí con coordenadas podemos entonces cambiar la posición de los vértices. Muy bien, pero esto básicamente nos muestra que aparte de las geometrías predefinidas que ya tiene Prota, que ya el ingeniero Juan Carlos nos ha enseñado, nosotros tenemos la opción de crear nuestras propias geometrías. Nosotros tenemos la opción, por ejemplo, de agregarles agujeros cuadrados o rectangulares dentro de nuestra geometría. Y si le damos OK, por ejemplo, vemos el agujero modelado acá. Y, por ejemplo, escondemos estas dos filas, le damos a apuntar seleccionado, vemos el agujero acá modelado, ¿correcto? Esta opción es bastante útil cuando nosotros tenemos columnas que tienen tuberías quizás de drenaje o tuberías eléctricas dentro y podemos hacer el modelado de este tipo de secciones. Ya, por ejemplo, si vamos a suponer que nosotros queremos eliminar el agujero, vamos a decir, OK, no, acá vamos a venir donde dice capa de cero. Fíjense cómo Prota nos hace un prediseño de cuatro barras en cada esquina, ¿correcto? Y el estribo principal. Acá donde dice contención automática, nosotros tenemos un prompt que nos permite hacer una edición de la sección, digamos, en cuanto al armado, como nosotros queramos. Vamos a suponer que en vez de barra número 16, que son 5 octavos, queremos barras de 3 cuartos y queremos en dirección 1 y dirección 2 3 barras. Y queremos varios tipos de enlaces, que son los estribos. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos este tipo de edición. Fíjense acá. Prota crea las barras longitudinales, como nosotros lo hemos pedido, y crea en automático los estribos que contienen esas barras. Suponiendo que por la razón que sea, nosotros queramos de acá a acá colocar un gancho, una grapa, como se le dice en otros países, lo podemos hacer de manera fácil y rápida. Muy bien. Lo mismo que estamos viendo acá. Bueno, por ejemplo, acá en la parte de ajustes hay unas cuantas cosas que podemos ajustar, como por ejemplo el recubrimiento, podemos ajustarlo a 30 milímetros. El espaciado de variedad de esquina, podemos decir, bueno, en vez de vista de línea, podemos tenerlo en vista de sección, las varillas. Muy bien, fondo oscuro, fondo claro. Y lo mismo que estamos haciendo acá, podemos nosotros hacer con los muros de corte. Por ejemplo, estos muros de corte que nosotros tenemos acá, nosotros podemos venir acá y dar un clic derecho, editor de la polilínea de muro. Y pues lo mismo, vamos a eliminar todo lo que tenemos. Nos va a mostrar lo mismo, la sección del muro. Y podemos, con el prompt de contención automática, elegir el tipo de armado que nosotros queremos para nuestro muro. Vamos a decir que queremos 30 barras
número 20 y vamos a decir que las esquinas son número 20 también. Vamos a ver qué hace Prota con el armado. Así igual, por ejemplo, nosotros podemos elegir contenciones o colocar nuevas contenciones donde queramos o simplemente quizás también queramos añadir zonas de cabeza que son los elementos limítrofes, 20%, 15% y Prota automáticamente los coloca. Nosotros podemos elegir edición y podemos optar por ediciones como nosotros queramos. Por ejemplo, en el caso de las columnas, igual como estábamos haciendo, si nosotros queremos quizás hacer una contención automática y quizás nosotros queramos añadir, ¿verdad? Supongamos que nosotros queramos añadir barras de manera customizada, correcto. Podemos decir, bueno, de este punto a este, como hemos elegido, queremos 3 barras, número 20. Y acá nos la coloco. Igual podemos hacer con cada cara de nuestro elemento. Muy bien. Básicamente, así nosotros hacemos el modelado. Digamos que con este modelado de refuerzo nosotros podemos hacer un chequeo del diseño cuando nosotros estemos corriendo la parte del análisis. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalles. Pero básicamente digamos, este poder lo tenemos bastante sencillo, o digamos, bastante asequible con esta herramienta. Vamos a ver un poco, ya por último, para esta parte de columnas y muros, el tema de la configuración del análisis para muros. Y esto es a modo más informativo, rápido, porque lo vamos a ver con más detalle más adelante. Una vez nosotros venimos a la parte de análisis del edificio, que es donde tenemos, es ya cuando tenemos el modelado realizado. Para los muros de corte, nosotros tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de análisis del edificio, y esto es un poco abundando más sobre lo que decía el ingeniero Juan Carlos acerca del modelo de los muros de corte. En la parte de modelo de muros de corte, nosotros tenemos 2 opciones. Nosotros tenemos la opción de modelar los muros por elementos finitos, o sea, nosotros vamos a decirle al prota, mira, yo quiero que tú me hagas un mallado del muro como placa tipo shell, ¿correcto? O tenemos la opción de modelarlo con el modo pilar medio. ¿Qué es el modo pilar medio? Cuando nosotros por alguna razón queremos ver los esfuerzos que nosotros tenemos, digamos, en nuestro muro, los axiales, los portantes, los momentos, en forma de diagramas. Fíjense que en el 3D nosotros tenemos los muros modelados como placa, pero en el análisis de modelo del edificio, cuando tenemos el pilar medio elegido, cuando tenemos el análisis del pilar medio elegido, el muro nos lo modela como una columna, que es como se dice en español también de otra manera, el método de la columna rígida, ¿correcto? Donde nosotros tenemos el modelado del muro como una columna, tiene o sea, es una columna de la misma sección del muro con la misma rigidez, donde ya podemos hacer uso de los chequeos de los diagramas, tanto de los axiales, cortantes y momentos, tal cual como lo hacemos con columnas y vigas. Si ya, por ejemplo, elegimos la parte del mallado, que se lo vamos a ver más adelante, el muro lo va a mallar como está mallando la losa acá, y ya lo va a modelar como placa. Y ahí podemos hacer uso del chequeo de los contornos, de los contornos de colores, para ver todo lo que tiene que ver con las solicitaciones de esfuerzo, momentos, desplazamientos, etcétera, etcétera. Esto es más a modo de abundar en lo que el ingeniero Juan ya había explicado de manera rápida, pero como les digo, lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ingeniero, lo dejo con usted. Perfecto, Víctor, gracias. Bueno, pues volvemos aquí a compartir y ahora vamos a hablar de las vigas. Bueno, entonces para las vigas, lo que veníamos diciendo, una viga tiene un elemento, un inicio y un final, y siempre el inicio y final nos lo va a identificar con I y J. El inicio con el I y el final con el J. Y esto va a estar accesible desde todas partes, lo vamos a ver a la hora que tengamos que modificar soportes y demás,
Vamos a ver que cada vez que nos paramos sobre un elemento, él activa una visualización donde vemos el inicio y el final, ¿cierto? Bueno, a las vigas les puedo insertar también diferentes tipos de soporte. O a poderle indicar a una viga cuándo inicia y cuándo termina. ¿Sí? Y si tiene, si es articulada o si tiene algún tipo de unión en el extremo. Vamos a ver entonces, para insertar las vigas es muy parecido a lo que ya estábamos viendo anteriormente. Entonces, cuando activo el botón de vigas, se prende un cuadro que me indica específicamente, en este caso, si ustedes se dan cuenta cómo está conformado el botón, marco un inicio y marco el fin y él directamente me la pone, ¿cierto? ¿Sí? Y puedo hacerla de a una por una, ¿cierto? O puedo coger y hacer también un arrastre específico y todo lo que esté barriendo dentro del elemento le va a poner big. En este caso, el espacio de pantalla está ocupado el espacio de viga entre la pantalla está ocupado por un muro y no le dibujó ahí viga, ¿sí? Entonces él alcanza a reconocer como la independencia de los espacios para poder asignar el elemento, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, los botones aparecen dos excentricidades. En la parte de arriba, esta que indico con el mouse, habla de la excentricidad que tenemos con respecto al plano. Es decir, la puedo tener centrada o corrida hacia un lado y hacia el otro, con los mismos límites que hablábamos de la mitad del espesor. ¿Sí? O, esperen, tengo acá, me están escribiendo por el interno, Jesús, enseguida te respondo la pregunta. Eh, bueno. Entonces, bueno, entonces hablamos de la excentricidad que tenemos en el plano, ¿cierto? Donde podemos utilizar esta diferencia. Y también tenemos la posibilidad de tener diferencias en elevación, es decir, tenemos que una viga podría estar dentro de su misma altura, un poquito más arriba que otro, ¿cierto? Y esta diferencia o esta excentricidad es diferente al ejercicio que podemos mirar ahora cuando hablamos de las ubicaciones tridimensionales. Ahora miremos entonces de nuevo el ejercicio de inserción de vigas. Hasta ya lo vimos. Entonces ahora miremos cómo también podemos hacer vigas curvas, ¿sí? Entonces cuando vamos a hablar de la inserción de vigas curvas, eh, vamos a poder señalar inicio y fin, ¿sí? Y al igual que los ejes, después activa la posibilidad de definir la longitud del arco. Y en este caso puedo activar también F2 para manualmente en- definir cuál es el valor de esa curvatura y él automáticamente pues lo fracciona en diferentes puntos para poder generar como tal la curva específica. Entonces, bueno. em, Ingeniero Jesús que nos está escribiendo por acá en el grupo. Ahorita en la parte final vamos a tener un espacio donde vamos a vamos a ver las preguntas específicas y las vamos a dar respuesta. Así que ya con Víctor me ayudas a moderar las preguntas para que ahorita las podamos atacar. Aunque la recomendación es que las preguntas las ubiquemos directamente en el panel de preguntas y respuestas del curso. Ahí en la opción de P y Q que aparece en Teams, ahí pueden también escribir las preguntas y así le podemos hacer una trazabilidad. Sí, Juan. Según acá dice que el panel Activado. no está activo, el panel de preguntas y respuestas. Ve. Entonces, bueno, entonces la próxima semana los vamos a tener activos ya para no parar ahí como el freno.
vamos a responder las preguntas entonces que tenemos en el grupo. Menos mal tenemos el grupo. Perfecto. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar, cuando vamos a hablar, Dios, aló, Sí, sí, se escucha. vea, están viendo bien la pantalla porque aquí se me puso negro todo. Sí, 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 se ve su pantalla. Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de las losas. El programa tiene diferentes tipos de losas. Eh, Dentro de las posibilidades de losas que tenemos, pues tenemos losas aligeradas en una o dos direcciones y losas macizas. Ahora tenemos también la posibilidad de losas compuestas, pero que veremos en la próxima clase cuando estemos hablando de la inserción de elementos de metal. Pero entonces, para ustedes que ya han estado explorando un poco la herramienta, pues se han de preguntar diferentes cosas a la hora cuando han tratado de hacer ejercicios para insertar las losas. Y es que en las posibilidades que tenemos de diseño de losas, pues hay diferentes formas de diseñarlas. Eso lo vamos a hablar más adelante. Por ahora, a la hora de generar las losas, es importante tener en cuenta varias cosas, que se nos activan cuando estamos hablando del tipo de losas. Lo primero es, primero la etiqueta. De la misma manera va a definir el primer número, identifica el piso en el que está siendo asignado, insertado el elemento. Después una letra que nos identifica el tipo de elemento y después el consecutivo. Ahora aparece un tipo. En este caso, este tipo es importante cuando vamos a tratar de hacer algún diseño específico de, de losas a partir de coeficientes. ¿Sí? El programa nos va a permitir a nosotros diseñar losas, bien sea por método de coeficientes, ¿sí? O a partir de franjas. Entonces, cuando nosotros cuando vamos a dibujar una losa y definimos esta tipología en función de los apoyos que tiene en el perímetro, pues le estamos diciendo específicamente cuál es el tipo de coeficiente que debe utilizar si me va a diseñar la losa por el método de los coeficientes. ¿Cierto? Ahora, tenemos más opciones que el método de coeficientes, como lo veremos cuando hablemos del capítulo específico del diseño de losas. Después tenemos la parte del el espesor de la losa y el nivel de referencia. En este caso, puedo definir si esa altura que le voy a poner es simplemente constructivo, ¿sí? En este caso es físico, quiero ver simplemente un cambio, un descenso, una altura de esa losa desde el punto de vista físico, o si necesito poder capturar el efecto de ese desnivel en el modelo analítico. Entonces puedo hacer que ese cambio que le voy a aplicar a la estructura, otra vez perdón, otra vez se me bloqueó. ¿Usted me están viendo bien? ¿Y me Sí, escuchan bien? Perfecto. sí, sí, sí. Bueno, entonces hablamos acá de la posibilidad de que ese cambio que le hagamos sea aplicado al modelo analítico, ¿sí? Ya una forma de la posición y en la parte de inserción, las diferentes opciones que tenemos para hacer la inserción de vigas. Cuando activamos las losas, aparece la posibilidad de definir específicamente el tipo de cargas y esto nos lleva de manera automática a hablar de las posibilidades que tenemos de nosotros definir los análisis de cargas. Entonces, eh, la losa, perdón, quito esto. Entonces, dentro del programa tenemos la posibilidad de preconfigurar los pesos adicionales que tenemos en diferentes espacios. Entonces, a partir de una librería de materiales, puedo definir, por ejemplo, los pesos que voy a tener dentro de un espacio llamado habitación. Entonces, en este caso, puedo definir mis propios tipos de piso, ¿sí? Y asignarlos para que a medida que vaya modelando las losas, si nuestro trabajo es tradicional, ¿cierto? Y en nuestro sistema el que usamos en cada una de nuestras empresas, pues es ya bastante estandarizado, entonces ya sabemos cuál es la carga que nosotros utilizamos para
para multifamiliares. Entonces podemos tener eso definido y a medida que vamos insertando el modelo ya va quedando cargado, ¿sí? Es una también de las posibilidades que tenemos con el programa. Entonces miremos cómo insertamos las losas. Entonces llamamos al botón de losas y apenas llamamos al botón de losas, él lo primero que nos va a decir es genere los casos de carga. ¿Por qué? Porque cuando insertamos la losa tenemos la posibilidad de poderla insertar de una vez con carga. Entonces lo primero que nos va a pedir es que generemos los casos de carga. Entonces aquí hay un generador de cargas que lo discutiremos en el capítulo que hablemos de directamente de todo lo que es cargas, pero pues digamos que de manera muy rápida, pues simplemente vamos a definir los casos de carga que vamos a utilizar, en este caso carga viva, carga muerta, aquí da la posibilidad de utilizar secciones agrietadas, pero esto vamos a tener una sesión completa donde vamos a hablar de todas las posibilidades que tenemos para hacer configuraciones de cargas. Patrones que se usan mucho en Europa para poder definir el tipo de carga viva. En nuestra región, nosotros normalmente cargamos todas las vigas, ¿sí? En este caso, el programa tiene la posibilidad de cargar un vano y otro no, usar las cargas nocionales cuando tenemos que hacer ejercicios de estructura metálica, ¿sí? Y bueno, pero esa parte lo veremos más adelante. Lo importante es que cuando vamos a insertar una losa, necesitamos tener definidos los casos de carga. Las combinaciones y demás están muy en función del código que esté activo para la generación. Entonces, a esa parte, pues, simplemente vemos cómo este es un paso inicial para poder definir las losas, ¿sí? Y cuando ya está definida la losa, entonces ahora vamos a ver cómo cuando vamos a insertar una losa, lo vuelvo a poner, perdón, cuando vamos a insertar una losa, primero vamos a activar el botón de los, ¿sí? Nos da la posibilidad de insertar las cargas directamente ahí, va la carga sobreimpuesta. Y cuando vamos a hacer la geometría, dependiendo del botón que esté activado, en este caso, si está activado, definir una losa a partir del contorno de vigas, pues entonces él va a hacer la evaluación perimetral y una vez va a hacer la asignación de losas. Si ustedes ven el programa directamente, va haciendo el ejercicio de línea de fluencia para hacer la distribución específica de carga hacia los elementos que le corresponde, ¿sí? Y como cuando creamos, como siempre, cuando creamos un elemento, el árbol de la izquierda de elemento nos va a ir haciendo el ejercicio de trazabilidad de cada losa, ¿sí? Si necesito entrar a una losa específica, me paro la losa y defino lo que necesite definir. En este caso, si lo que quiero es definir un voladizo, entonces hay diferentes opciones para crear cargas de voladizo, diferentes geometrías. Puede ser con borde de losa o, como estamos viendo ahí, definiendo un borde y extensión de línea en voladizo. Ahora, inserción de losas con polilíneas, ¿sí? Que es otra de las formas de insertar la losa. Cuando necesitamos insertar una losa a partir de una polilínea, ¿sí? Entonces vamos a mirar el botón que se nos activa de definición de polilíneas y podemos crear una figura geométrica de una polilínea cerrada que tenga la forma que arquitectura nos esté definiendo para la parte del arco. Entonces, si ve, si le dimos la letra A, nos pasa de línea recta a arco, ¿sí? Y después con la L volvemos a línea, ¿sí? Eso nos da la posibilidad de crear a un solo toque una polilínea que tenga diferentes formas. Entonces, después de que tengo ya la forma de la polilínea, ¿sí? Eh, cerrada, ¿sí? Entonces, le puedo decir que a la creación de losas lo voy a hacer a partir de
en la parte de abajo, cuando vemos inserción, pues le voy a definir, en vez de bin region, le puedo definir el creado a partir de una polilínea y entonces él va a insertar de manera automática la losa siguiendo la geometría de la polilínea. Bueno, tenemos dentro de las, podemos mirar vamos a hablar de la creación. Bueno, dentro del tipo de losas, tal vez de pronto tocaría es mirar o explorar las losas que tenemos con elementos. Podemos compartir losas aligeradas, Víctor. Sí, ahora mismo se ve mi pregunta, ¿correcto? Sí, sí, se ve. Bueno, pues muy bien. Como el ingeniero Juan Carlos ya había mencionado, hay diferentes tipos de losas. Prota permite un modelado de diferentes tipos de losas. Losas macizas, que en este caso se hace con la opción de losa, correcto, y que son estas que tenemos acá modeladas, ¿verdad? Acá podemos básicamente nosotros elegir el espesor, el desnivel, el tipo de carga, correcto, y podemos elegir la opción o el checkbox para que no contribuya al diafragma de piso, ¿correcto? Básicamente, este tipo de losas se van a modelar como elementos tipo shell, placas tipo shell, y se va a hacer el mallado, como ustedes lo vieron anteriormente, que es este que tenemos acá. Muy bien. Entonces, también tenemos la opción de el uso o el modelado de losas nervadas en una dirección o en dos direcciones. Cuando le damos clic y vemos acá el prompt que nos sale, pues acá básicamente podemos elegir o podemos editar el tipo de nervio, correcto, pero antes de, tenemos el tipo de losa. Tenemos estándar, prefabricado o rejilla. El estándar es en una dirección. Acá podemos elegir el ancho del nervio, el peralte y el espesor de la capa de hormigón de arriba, correcto. Y acá podemos acá tenemos el ancho de los bloques de fondo o el bloque intermedio entre los elementos estructurales. Acá podemos nosotros darle a actualizar e introducir los elementos. Fíjense acá en el plano, piso número 1, tenemos la losa nervada en una dirección. Tenemos la opción, si venimos a propiedades, luego de dar un clic derecho, en la parte de inserción, tenemos la opción de cambiar el ángulo de los nervios, ¿correcto? Si ponemos acá, por ejemplo, que queremos los nervios a 90 grados, vemos cómo los nervios cambian de dirección. Evidentemente, Prota los coloca por default en la dirección más corta. Y vamos a suponer que queremos una losa nervada en dos direcciones. Venimos y en vez de tipo estándar, escogemos el tipo rejilla. Tenemos los mismos parámetros para cambiar. El tipo de información para la inserción y las cargas de las losas, ¿correcto? Y básicamente le damos a actualizar y elegimos este tipo de losa para insertar. Fíjense cómo automáticamente Prota, luego de predefinir todos nuestros parámetros, Prota los coloca de manera organizada, que un nervio continúa de un lado y del otro de las vías de carga. Vamos a ver cómo se ve esto en 3D. Esto es ahora mismo un modelo paramétrico. Prota tiene insertado acá un modelo paramétrico que nosotros tenemos la opción de convertir en modelo lineal para las vigas. Si, por ejemplo, nosotros venimos acá en cualquiera de las losas y damos un clic derecho, tenemos la opción de convertir nervios en elementos de viga, ¿correcto? Podemos venir acá y decir que queremos convertir nervios en dirección X, en dirección y que le asigne una etiqueta. Le damos OK. Yo le voy a decir que no separe las vigas. Esto es opcional. Y vemos cómo todas las vigas se convierten en elementos lineales tipo viga. Ya cuando usted haga el mallado, cuando usted haga la corrida,
estos elementos van a aparecer como elementos lineales en su mallado de elementos finitos. ¿Correcto? Entonces, una vez nosotros tengamos esto, ya nosotros tenemos la opción, si lo tenemos de esta manera, de colocar losas de hormigón en todos los recuadros, como nuestra capa de hormigón, y hacer el mallado por elementos finitos tipo fiel. Muy bien. Juan, si tiene algo que agregar en esta parte, volvemos con usted. Sí, yo pensaría, de pronto para agregar que el trabajo que se hace con las losas aligeradas respecto a las losas macizas de concreto es diferente y también que tiene algunas limitaciones, por ejemplo, a la hora de hacer la aplicación directa de cargas sobre las losas nervadas, pues digamos, cuando son las losas macizas, le puede hacer cualquier tipo de aplicación de cargas directas. Mejor dicho, lo exploraremos en el capítulo completo de cargado, ¿sí? Pero muchas de esas opciones que son bastante potentes en el cargado para placas macizas no están habilitadas para las losas aligeradas, ¿sí? Porque el ejercicio aquí es diferente, es de transmisión directa hacia los elementos colectores, ¿sí? Pero no tiene la potencia de elemento finito que permite hacer una distribución mucho más consciente de las cargas hacia los elementos que las reciben. Bueno, entonces vamos a seguir aquí con la última parte, ya para que pasemos a atender preguntas que veo que tenemos bastantes, ¿sí? Entonces, bueno, comparto de nuevo. Creo que todavía no estoy compartiendo pantalla. Sí, se ve bien la pantalla. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de el manejo que tiene el programa con los pisos, ¿sí? Entonces, primero, hablar que como es un programa de edificación, pues los pisos hacen parte del core del programa, ¿sí? Entonces él trabaja específicamente con pisos y hace operaciones con pisos. Entonces en el ejercicio de operaciones con pisos, pues tenemos bastantes opciones. Por ejemplo, ahí estoy compartiendo, vamos a explorar en este, es un modelo, pues, se ve ahí un poco eh, sucio, lo veremos más adelante, pero ahí lo que están viendo es la posibilidad que tenemos del programa de insertar de fondo archivos CAD para sobre el archivo CAD hacer trabajos. Entonces, ven que eso es bastante potente porque pues le permite a uno dejar en lo que se quiera que vaya uno a hacer directamente ya coordinado con las otras disciplinas. Pero entonces miremos las opciones de piso. Cuando vamos a las opciones de piso, activamos en el árbol, dice pisos, y entonces aparecen todas las opciones que aparecen por piso. En los pisos aparece un cuadro que nos permite definir varias cosas importantes. ¿Qué podemos ver de ese botón de pisos? Perdón, quería pararlo, pero lo devolví. Voy a pararlo. Entonces, ¿qué podemos ver de este cuadro de pisos que resulta bastante importante tener en cuenta? Y es que bueno, aunque este es un ejemplo de un edificio de un solo piso, hubiera sido mejor tener varios, pero bueno, vamos a mirarlo con este. Nos va a aparecer cada piso, los niveles y el tipo de piso. Nos va a permitir la posibilidad de activar la opción de pisos similares. La opción de pisos similares nos permite trabajar cuando tenemos un trabajo repetido en altura, lo que haga en un piso considerado similar se va a reflejar en todos los pisos adicionales, ¿sí? También la definición de participaciones de carga viva. En muchos de nuestros códigos, la participación de carga viva es 0, ¿sí? Pero en otras normativas, pues sí está la posibilidad de activar porcentajes de la carga viva dentro de la masa que participa en la fuerza sísmica. Está muy a criterio del ingeniero, ¿cierto? Eh, También podemos definir el número de pisos efectivos y esto resulta bastante importante cuando estamos haciendo o cuando el programa realiza los chequeos que hace normativos de
irregularidades, porque, por ejemplo, sabemos que cuando tenemos una edificación, que en el último piso de pronto tenemos una cubierta liviana, pues sabemos que pues nos va a marcar sí o sí una irregularidad de masas, porque hubo un cambio de masas, pues aquí, o de pronto tenemos un desarrollo de simplemente un cuarto técnico por un sobre recorrido de ascensor, entonces nos va a aparecer un cambio en rigideces. Entonces lo que podemos hacer aquí cuando tenemos la posibilidad de definir el tipo, el número de pisos efectivos, es decirle hasta dónde en realidad es que son efectivos mis pisos para hacer los chequeos de todas las irregularidades, ¿sí? También nos dice, nos define la posibilidad abre la posibilidad de definir cuántos pisos tenemos de esos pisos que tenemos de la edificación, cuántos pisos son sótanos rígidos. Esto para que el programa active las posibilidades que tiene de poder diferenciar lo que está a partir del nivel considerado activo sísmicamente y lo que está enterrado. Y él hace un ejercicio que también lo veremos más adelante, ¿sí? Pero entonces, mirando el tema de las operaciones de piso, pues vemos es cómo podemos a partir de este cuadro organizar todo lo que podemos tener dentro de la edificación. Pues bueno, este era el tema que teníamos definido para hoy. Entonces ahora vamos a pasar a preguntas y respuestas. Entonces, como teníamos, no, y me disculpo por no haber cerciorado que estuviera abierto el canal de preguntas y respuestas, voy a empezar a mirar las preguntas que tenemos en el grupo, ¿sí? Me devuelvo. No sé si de pronto, Víctor, ya has podido mirar alguna para empezar, de las Sí, que yo no tienen he allí. visto algunas de las que han estado haciendo. Por ejemplo, el señor Jesús Augatas nos dice, por favor, cuando expliquen opciones de modelar, como por ejemplo las placas, muros como elementos finitos o como ejes, por favor, expliquen la utilidad de cada forma de modelar y las diferencias en los resultados. Sí, Jesús, como le había dicho en la presentación, como esto es algo que es parte de otra sesión, por esto lo miramos muy por arribita hoy, pero esto se va a ver más a detalle más adelante. Pero, básicamente, contestando su pregunta, como yo le dije, hay dos tipos de modelado de muros. El tipo de modelado que es por elementos finitos, que es cuando el programa hace el mallado del elemento tipo shell, el elemento placa, y lo modela como, digamos, como un sólido de elementos finitos. Esto lo que hace es que usted tenga la posibilidad de chequear los contours de colores para los esfuerzos que están actuando en los muros, los desplazamientos, las fuerzas, por ejemplo, axiales, las fuerzas cortantes, los momentos. Y, por ejemplo, para el tipo de placa para losas, usted puede también chequear las áreas de acero que requieren las losas. ¿Cuál es la diferencia entre esto y modelarlo como columna rígida? La columna rígida le da dos ventajas que no le da la parte del mallado por elemento finito. La primera es poder chequear los diagramas de momentos, de cortantes, de axiales. Por si acaso usted quiere hacer algún chequeo rápido de diseño, o si, por ejemplo, quiere pasar alguna información, o si quiere obtener alguna información para colocarle en una memoria de cálculo. Esta es una. Porque cuando está mallado por elementos finitos, lo que usted va a ver son contours de colores, o sea, contours de todo esto que estamos diciendo, pero con un código de colores, que es lo que estamos acostumbrados a ver en otros programas. Luego, cuando está modelado como columna, otra de las ventajas es, cuando usted tiene un modelo muy grande, y todos sabemos acá que en todo tipo de modelados y todo tipo de análisis estructural que nosotros hacemos hoy en día, nosotros generalmente tenemos que hacer varias corridas, prueba y error, iteraciones, hasta llegar a una disposición y unas dimensiones de elementos estructurales que sean funcionales para nuestro caso de diseño. Lo que brinda esta opción es que el programa haga una corrida mucho más rápida. No es lo mismo nosotros tener un edificio de 20 niveles con varios núcleos de hormigón y varios muros de hormigón mallados por elementos finitos, quizás con elementos 50 por 50, 80 por 80. La matriz de rigidez que habría que resolver
para este caso versus para el caso donde tenemos el modelado como columna rígida, es abismalmente diferente. O sea, es muy grande esta matriz de rigidez que habría que resolver de esta manera, y lo que nos brinda el modelado como columna rígida es esta rapidez de análisis. Ya, por ejemplo, cuando nosotros tengamos, luego de 100, 200 corridas, el modelado final que nosotros vamos a presentar, ¿correcto? Ya así nosotros podemos hacer un modelado por elementos finitos si nosotros queremos ver ese contour de colores y captar, digamos, la distribución de esfuerzos en nuestros elementos tipo placa. Básicamente esa es la diferencia, pero en cuanto a resultados finales, como tú preguntas, en términos de rigidez del edificio es lo mismo. Pues, si tú haces un pequeño ejercicio, obviamente teniendo en cuenta el tema de la modificación de los factores de rigidez de un elemento y del otro, cuando tú haces, digamos, esta calibración, si tú haces un modelo con elementos tipo shell y otro modelo con elementos tipo columna rígida, tus desplazamientos van a ser básicamente iguales. Espero Ahora, que no haya arrojado un poco de luz a tu pregunta. bueno, y complementando de pronto un poco, aunque eso es parte de un tema, podemos ir anticipando las opciones que tenemos dentro de los tipos de análisis de programa. Entonces, si vamos aquí al botón de análisis, de pronto algunos ya se habrán preguntado viendo la interfase este tipo de diferente de opciones. Entonces, en las opciones que tenemos dentro de la parte del análisis, podríamos pensar inicialmente en este botón, el Building Analysis, el botón de análisis, pues simplemente es para correr de manera general el edificio, ¿cierto? Pero a veces las corridas que podemos hacer dentro de este están supeditados a otros ejercicios que podemos ver acá. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar esta que habla de la descomposición de losas por elementos finitos. Y entonces es el ejercicio que tal vez antes hacía los ingenieros a mano, y es poder hacer un cálculo específico de cuánta carga se iba por a cada elemento. Entonces, si nosotros vemos en la planta que estamos mostrando, pues digamos que aquí el ejercicio se vuelve fácil, una carga triangular sobre cada viga, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros esta losa tuviera aquí un vacío? Pues muy seguramente este ejercicio que planteamos de distribución triangular sobre la viga se pierde. Entonces, lo que hace el ejercicio de la descomposición por elementos finitos es decirle, no, yo no quiero que mi losa participe. Y esa es una opción que tenemos con el programa, es como muchos de nuestros códigos indican, no debemos poner a aportar lateralmente los elementos que están destinados únicamente para la distribución de la carga vertical, ¿cierto? Entonces, con el programa y en la parte de la descomposición de losas, las usamos cuando le estamos diciendo al programa, no me tenga en cuenta las rigideces de la losa, pero resuélvame el nivel de piso, trasládeme las cargas de esas losas a los elementos colectores, y ya cuando tenga esa carga en las vigas, ahí sí hágame el análisis, ¿cierto? Entonces, garantiza, por un lado, que las losas como tal no estén participando dentro del desarrollo como tal de la rigidez lateral del edificio, ¿sí? Y pues acerca mucho más a lo que esperamos sea el comportamiento que nos indica las losas. Sí, pero también tenemos otro tipo de análisis que es el análisis de pisos, y es que le podemos decir que eh, sin que se salga del modelo, vaya y a un piso específico le haga un análisis de elemento finito para, para el diseño como tal de la losa, si es que la queremos hacer por elementos finitos. Entonces vea que ya estamos diciendo que tengo un tipo de análisis que solamente hace distribuciones de cargas por piso para que las cargas se vayan a los pórticos y trabaje de una forma muy limpia como a la antigua, ¿cierto? Quedándome solamente con los marcos y la carga que recogen las losas hacia los marcos, ¿sí? O puedo hacer también análisis especiales solo para hacer diseños o datos de la losa, como si estuviéramos exportando un piso a otro programa que solamente sea para diseño de losas. Aquí las podemos hacer de manera interna. O si queremos hacer análisis para el nivel de fundación, voy a coger las reacciones sin tener que irme de modelo y hago otro tipo de análisis. Entonces, digamos que todo eso va a llegar en su momento, ¿cierto? Entonces vamos
es simplemente como este abrebocas para lo que estaban preguntando y también para darle respuesta a una pregunta que nos hace el ingeniero Neider, que pregunta que cuando se modelan viguetas se tiene en cuenta la torsión accidental. Entonces, en este caso, tiene que, si el elemento vigueta que está modelando lo modela teniendo las consideraciones que es un elemento que no hace parte del sistema principal de resistencia sísmica, ¿sí? Que esto lo podemos activar cuando nosotros nos paramos en una viga, le podemos activar la posibilidad de que la viga sea un vertical only member, en este caso pues es una viga, lo que significa es que no participa dentro de la rigidez lateral, pues efectivamente la torsión que va a trasladar pues no la va a tener en cuenta, ya que cuando hacemos este tipo de ejercicios, vamos a ver, y esto ahí es como anticipándome un poco, cuando miramos los factores de rigidez de los elementos, este modelo no está con la norma de acá. Bueno, aquí aparece, lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de los factores de rigidez efectiva, aquí abre un cuadro donde podemos modificar las rigideces de los elementos que no participan dentro del sistema principal de resistencia sísmica. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Tenemos otra pregunta que dice, ¿el programa diseña columnas en sección compuesta? Sí, la respuesta es Las positiva. ana- Vamos pero, a... pero las analiza para ser claro, las deja modelar, ¿sí? En este momento, las secciones compuestas, las encase y las field tube, pues las deja modelar, ¿sí? Más no las diseña en el momento, ¿sí? Esperamos que para en futuras versiones, pues ya podamos, digamos que estar cubiertos con la parte de diseño como tal, pero sí las deja modelar, que es Correcto, bastante potente. correcto, las dejamos modelar y ya, por ejemplo, para el análisis global del edificio, permite que las derivas y las rigideces del edificio se tomen en cuenta la rigidez combinada del elemento compuesto. Pero por el momento, como dice el ingeniero Juan, se está trabajando con el equipo de desarrollo para incluir comprobaciones de diseño base a normas. Ok, pero mira que yo sí veo que sí está, las preguntas y respuestas sí están activas. Tengo aquí una pregunta de hace 13 minutos del ingeniero Ricardo Tomás. Pues a mí me aparece acá. Entonces vamos a ir como leyendo de las dos. Todavía tenemos unos minutos. A ver. Pregunta el ingeniero Neidir Amaya, cuando se Ya. tiene en una losa diferentes zonas con cargas, ¿cómo es el proceso para que el programa realice la transferencia de carga correcta? Bueno, si estoy entendiendo bien tu pregunta, Neidir, acá, pues básicamente tú modelas las losas, donde sea que estén en tu proyecto, tú cargas con el editor de cargas, correcto, y la transferencia de cargas se puede hacer solamente, o sea, con las opciones de solamente transferir cargas o descomposición por elementos finitos. Cuando escogemos la opción de solamente transferir cargas, las losas van a servir meramente como elementos de transmisión de carga a las vigas principales. En el caso de el mallado por elementos finitos, ya se hace un mallado por elementos tipo shell y las cargas se transfieren a las losas por descomposición de elementos finitos. Luego, al final, Prota nos presenta una opción bastante útil, que es la comparación de carga axial, que es donde nosotros podemos ver si precisamente todas las cargas que nosotros hemos modelado y hemos asignado a cada losa estén, digamos, siguiendo el camino de descarga correcto hasta las fundaciones. Si nos presenta alguna diferencia, esta comparación, bueno, pues ya sabemos que hay algún tema de numerado o algún tema de conectividad. Esto es una herramienta bastante útil que otros softwares no tienen. Entiendo Pero que por ahí iba tu pregunta. sí, ahora digamos, para responder la pregunta que nos hace el ingeniero Ricardo Tomás,
qué tipo de shell emplea para el modelado de losas macizas y losas nervadas y cómo se evita que aporte la rigidez al sistema de resistencia sísmica. Entonces, pues, lo que veíamos anteriormente con los tipos de análisis. Entonces, cuando nosotros miramos los diferentes tipos de análisis, pues digamos que, por un lado, si yo tengo activado que lo que voy a hacer es una descomposición de cargas por elementos finitos, pues son esas cargas las que van a resolver solo para carga vertical, va a ser el traslado de las fuerzas a los pórticos y se olvida de la losa, ¿sí? O si lo que yo quiero es hacer dentro de la modelación, si lo que yo quiero hacer dentro de la modelación es incluir la losa, ¿cierto? Entonces, incluyo la losa dentro del modelo, pero entonces puedo definir unos coeficientes que definen, o en este caso, la rigidez en el plano, la multiplica, la deja al 5%. Entonces, hace que pues finalmente la losa decida, en este caso con criterio de ingeniero, hasta dónde la quiere poner a participar, ¿cierto? Pero digamos que para ser puristas en el ejercicio de que no participen, pues no activamos las masas, las mallas de elemento finito y lo que hacemos es una descomposición de cargas por piso para que la carga vaya purita, purita a los pórticos y haga el ejercicio con el pórtico. Es correcto. Pregunta al ingeniero Jesús Aguadas. ¿Definen Sánchez por cortes en losas aligeradas, ya sea una o en dos sentidos? Actualmente, el prompt paramétrico de losas nervadas no define Sánchez por cortes. Lo que hacemos en tu caso es que hacemos un modelado. Vamos a compartir un poco la pantalla. Hacemos un modelado. Si venimos acá a plano, ahora esta losa acá. Hacemos un modelado con polilínea o con rectángulo, de dónde a dónde nosotros tenemos los ensanches y los colocamos como losas macizas del espesor que nosotros entendamos. Y ya luego acá en este centro modelamos como losas nervadas. Luego entiendo que esto, o sea, por aquí viene tu pregunta, pero el equipo de desarrollo actualmente está trabajando con, digamos, robustecer el PROM paramétrico para losas nervadas. El ingeniero Cristian Echeverría dice, cuando se define una columna en el primer piso, se observa que la columna en PV se modela un poco más profundo que el nivel cero, donde le asigna un apoyo empotrado. Queda más profundo porque es así. Bueno, sí, esto básicamente, si nos ponemos en el nivel cero, en 3D, creo que te refieres a esto, o sea, desde este nivel cero, que es el nivel del eje, hasta acá abajo, nosotros tenemos una profundidad desplante. Esta profundidad viene definida por default, de Prota. Si ustedes vienen acá en el árbol de la estructura y se van a la parte de piso, ¿correcto? Abajo en pisos. Acá en pisos. Y le dan un clic derecho, van a editar piso, ¿correcto? Y si te fijas acá, en este PRO, donde dice profundidad de la zapata, por default viene de 1.10 metros, o sea, 1100 milímetros, correcto. Si esto se cambia, vamos a suponer que nosotros tenemos el 3T, vamos a poner una vista del 3T y vamos a volver acá. Vamos a darle clic derecho, editar piso. Vamos a suponer que nosotros lo queremos 3500 milímetros, le damos OK. Fíjate cómo la profundidad cambia. Esto es totalmente editable, pero es básicamente para temas de cálculo de rigideces, de cálculo de derivas, y para el tema del detallado en ProtaITEMS. Esta distancia, digamos, esta dimensión la toma en cuenta para el detallado de las columnas en ProtaITEMS. Perfecto. Tenemos una pregunta del ingeniero Jorge Ernesto Cabreja. Entonces, no, tenemos de Milton primero. El programa determina a partir de parámetros normativos las longitudes mínimas para elementos de borde, en este caso para muros. Ahorita mismo utiliza la fórmula de desplazamiento que define en función de la altura, pues un punto específico de la longitud del elemento de borde. Ahora, se está trabajando con el equipo de desarrolladores para hacer de manera detallada todo el ejercicio de ACI para que pueda hacer la comprobación, bien sea con la parte de desplazamientos o con la comprobación del valor de los esfuerzos que define la necesidad del elemento de borde.
Entonces, eso es la versión que se viene trabajando y que esperamos en junio esté ya completamente. Y ahí en su momento haremos un, unas sesiones específicas para podamos, digamos que mostrar bien lo que está pasando al interior del ejercicio normativo para los códigos de esta parte del mundo. Bueno, yo creo que ya no se nos acabó el tiempo. Sí, Yo sé que nosotros estamos tenemos ahí parte. contentos, pero no sé, creo que vamos a mirar. Al último, tiene losas postensadas, puedo poner torones. Bueno, la respuesta específica es no, aún no, ¿sí? Lo que se viene para la próxima iba a salir para la 24, pero ahí se quedó un poquito corto en desarrollo y es el postensado, pero para vigas principales. Entonces esperamos que como con la necesidad de mercado en región, pues y el uso masivo que tiene en ciudades como Miami, en Panamá y en otras de la parte de las regiones donde los sistemas de las losas postensadas son bastante comunes, pues muy seguramente en próximas versiones le estaremos incluyendo. Bueno, entonces, por último, importante recordar que pues a los que estamos en el curso tenemos una promoción bastante importante, que es un 30% en temas de descuento. Y para los que de pronto están pensando y esperando diciendo que lo van a dejar para mayo, porque ya tienen una licencia hasta mayo, la buena noticia es que este tiempo del curso no entra dentro del tiempo específico de licencia. Es decir, cuando adquieres la licencia, adquieres un año de mantenimiento. Pero entonces significa que al siguiente año, si quieres mantener todos los servicios de actualizaciones y demás, tendrías que pagar un tema de mantenimiento. Pero ahorita que tenemos una licencia por 4 meses, ¿sí? Entonces la idea es que esta licencia vence el 25 de mayo. Entonces, las personas que adquieran la licencia antes del 25 de mayo, pues el tiempo va a empezar a correr de licencia real después del 25 de mayo. Entonces, eso es un dato importante que quería compartir. Bueno, entonces, pues no siendo más, les damos las gracias por su nutrida asistencia. Espero que sigamos interactuando por el grupo. La verdad, estamos muy contentos por las interacciones que hemos estado teniendo no por el grupo, por lo mantenemos apagado, ¿cierto? Para no molestar pues directamente a todos los que estamos partícipes. Hoy lo abrí pues precisamente por el evento, pero ya después queda en silencio. Ya saben que las preguntas específicas nos las dirigen al canal directo que tenemos ahí en el grupo, o al ingeniero Víctor o a mí, y pues ahí estaremos felices de poderles responder. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos.